con 8 medallas olímpicas, que fue exactamente lo que de estos últimos 15 años desde el blanqueo que fue en Atlanta 2016. Muchas gracias y buenos días a todos. Igual, José Medina. ¿Cuántas horas tenemos, doctor Santos? Es una historia larga, pero bueno, Lo bueno es que debe 2 veces. no, yo creo que yo quisiera como hacer una historia así rápida de los últimos años, diría que ahí de los años del año 90 para acá, la época de Blanco de Cortés, primer director de los deportes que comenzó a apoyar en serio al deporte de alto nivel en Colombia, porque quisiera hacer un homenaje a estas personas que vieron que el deporte colombiano es importante y que hay que apoyarlo y promocionarlo. Con él, si no estoy mal, fue Michael Weber el que montó el programa Excelencia. La Excelencia era de una serie de deportistas colombianos que reunían ciertas condiciones y que les podía dar cierto apoyo. Lógicamente, el presupuesto era muy bajo y el apoyo era muy bajo, pero fue como el inicio del apoyo a los atletas de alto rendimiento. Luego, los otros directores fueron apoyando, pero lógicamente que de alguna forma tenían que bajar, los ellos no eran muchos, no había muchos recursos, había unos recursos de tabaco y de licores en esa época. Y luego se cambió el nombre a los 100 de oro. No eran 100, eran como 120 en esa época, pero era pues, un poco más el apoyo, pero no había ningún tipo de diría que estrategia, un plan montado para a largo plazo para sacar adelante el deporte colombiano. Y luego llegamos al año 97, esto es más o menos el caso, en 97 cuando me nombraron presidente político colombiano de las federaciones deportivas del país. Pero el año anterior, en el 96, estuve reunido en Atlanta en los Juegos Olímpicos y de verdad me invitaron porque yo era presidente de la Federación Internacional de Esquí, y el doctor Herrera, que era presidente de esa época, fue el presidente de Ciclame. Y de casualidad me encontré con Fabio Ramírez, que no lo conocía. Fabio era director de deportes civiles, creo que se hizo invitar a estos juegos. Allá estuvo con nosotros, un día me encontré con él y estuvimos hablando, inclusive en un barrio de Atlanta, hablando sobre el deporte colombiano, y digo, bueno, pues explícale a un buen qué hacemos. Y al año entrante seguí en la dirección y me interesó un poco meterme con mi currículum, yo que venía de una federación internacional sobre el deporte colombiano. Y bueno, ahí arrancamos con un presupuesto, yo diría que casi que cero, apenas teníamos plata para pagar los sueldos de los jugadores del comité olímpico, pero para los deportistas no había nada. Era un comité olímpico que básicamente servía para enviar a los deportistas al exterior, comprar tiquetes aéreos, pero no había ningún tipo de plan estratégico, ningún plan para sacar adelante el deporte colombiano. Junto con Fabio y el comité ejecutivo de esa época, montamos un plan estratégico, pero antes pensamos copiando de España, que tenían el plan ADO, ayuda a deportistas olímpicos. Nos pareció que era importante y que podíamos copiar algo del plan ADO y buscar 10 deportistas que reunieran ciertas condiciones, que estuvieran en los primeros 5 lugares en el ranking mundial, los 10 primeros. Y nos dio mucho trabajo conseguir 10 deportistas, pero aquí lo logramos y ahí se nació el plan ADO, sin ningún tipo de presupuesto. Perdón, el plan ADO. Tocamos las puertas de Bavaria, el doctor Augusto López. El doctor Augusto López fue el primero que entendió que era importante apoyar al deporte colombiano y le pedimos 100 millones de pesos en esa época, que era mucha plata, y nos apoyó. Creo que María Isabel se acuerda de esa época. María Isabel tenía ese campeonato mundial de pesas. María Isabel fue la primera que metimos al plan alto del comité olímpico colombiano. Para mí esa fue la semilla de este desarrollo deportivo que comenzó en Colombia, ya por lo menos dedicándole tiempo y dinero a
seguimiento y a un reconocimiento a nuestros atletas. Teníamos, como decía María Isabel, teníamos un metodólogo jefe, solamente había uno, que era cubano, de Góngora, que a pesar de todo sirvió para sentar ciertas bases de la metodología económica que no existía, y con él se formó un grupo de metodólogos, eran 5 si no estoy mal, varios de ellos 4, que todavía tenemos varios todavía trabajando en el Comité Olímpico Colombiano, y comenzamos a hacer un seguimiento a cada atleta que tenía cierto nivel económico. Anteriormente a uno lo llamaba por teléfono, yo tengo el hijo mío es un deportista y quisiera que fuera como olímpico, él ha ganado tales eventos, y no teníamos ni idea. Pero con este grupo metodológico teníamos una base de datos y de verdad comenzamos a hacer seguimiento, teníamos conocimiento exacto de dónde estaba, en qué competía, los resultados, o sea que comenzábamos a tener fondos de deporte colombiano. Igualmente con las federaciones se trasladaron planes de entrenamiento, que antes con el Comité Olímpico no se trasladaban planes de entrenamiento a 4 años, se hicieron planes de entrenamiento. Las federaciones tuvieron mucho que ver en este proceso, ya era darles más responsabilidad y lógicamente hay que comenzar a darles más recursos para que cumplieran los planes de entrenamiento. En el tema de pesas, pues con nuestra medallista, yo quisiera hacer un paréntesis y decir que en el año 97 recién elegido presidente del Comité Olímpico, que formamos a Altius, pues María Isabel fue la primera, porque veíamos que tenía muy buena posibilidad de llegar a ser medallista en Sydney. Con Gancho tuvimos varias reuniones, pero una de las reuniones era, bueno, ¿cómo hacemos para que María Isabel se gane la medalla de oro en Sydney? Porque existe la posibilidad. Y ella venía de la lesión, no pudo hacer los clasificatorios, pero ya cuando pudo prepararse y cuando le mandaron la invitación se le puso unas metas. María Isabel, si en estos 5 eventos usted se gana, levanta tanto peso acá, si en este otro evento en Polonia hace tanto, si en otro evento hace tanto, le damos, creo que eran 15 o 20 millones de pesos por cada evento. Entonces la idea era que fuéramos subiendo a María Isabel en cada evento deportivo para que llegara a los Juegos Olímpicos se ganara la de oro. El tema de los $50.000 también es anecdótico, porque decíamos, hay que ponerle ese azuelito al final para que ella se entusiasme y tenga un incentivo para que luche y para que trabaje. $50.000 no teníamos en el Comité Olímpico en esa época, pero digo, bueno, démoselo y ahí veremos cómo lo pagamos. Era un préstamo bancario, pero hay que ponerle ese incentivo. Y María Isabel se ganó todos esos 5 eventos para la medalla de oro, o sea que toda la platita que le pusimos se lo ganó. Duramos casi un año volviendo a recuperar los $50.000, pero de verdad fue con mucho gusto porque ese fue el comienzo de un proceso interesante. Y bueno, de ahí para adelante se juntó con el doctor Diego Palacios, y él lo nombraron en el año 99 director de deportes, se trazó un plan estratégico a 10 años. Diego Palacio fue de los primeros que en los deportes nos brindó la ayuda grande, entendió la importancia del deporte de alto rendimiento. Desafortunadamente fueron unos años que no había plata en el país, el gobierno estaba casi que en crisis, no fue fácil que el doctor Pastrana nos ayudara, pero por lo menos se daban las bases para comenzar este proceso que hoy está dando los resultados. Yo creo que el doctor Diego Palacio tuvo un papel importante y bueno, ya comenzamos a fortalecer un equipo, montar un equipo. Con el doctor Sanfer se hizo el centro de entrenamiento, que creo que era muy colombiano, que no se le daba el recurso que se le da, y estamos en este momento trabajando a ver cómo lo volvemos de verdad un centro de alto rendimiento, un centro de alta recreación. Precisamente el día lunes viene el director de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional, que le hemos entendido la idea desde hace muchos años, pero apenas ahora logramos concretarlo. Nos solicitaron para que viniera a ver si nuestro centro de alto rendimiento, que es tal vez de lo mejor de Latinoamérica, sea un centro de altura, sea un centro regional para el norte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Eso cómo nos sirve a nosotros. Primero, sirve para el deporte nacional, pero sirve para que nuestros seleccionados se fogueen con esas selecciones que van a llegar al centro de alto rendimiento. O sea, que ese centro de alto rendimiento es de los mejores de Latinoamérica hoy. Si no se
pero pienso que por la situación geográfica, por la altura, de todas las condiciones, es un excelente centro de aprovechamiento. ¿Cómo es el tema a nivel de recursos y de presupuesto? Tengo entendido que posiblemente con los resultados de los Olímpicos el presupuesto que pueda tener los deportes aumenta. ¿Podemos hablar de cifras de cómo ha venido a inversión? Sí, pero yo termino el centro de entrenamiento. Tenemos uno de los pocos laboratorios aprobado por la ABADA en América. Solamente en Sudamérica está el de Río y está el nuestro. Y en toda el área está el de Cuba. O sea que nos debemos sentir orgullosos. Mucha gente no sabe que existe este laboratorio, pero nos debemos sentir orgullosísimos que estas científicas, estas mujeres que están a cargo del laboratorio, lo hemos mantenido certificado por casi 10 años. Eso ha sido para tener controlado a nuestras empresas antes de las competencias y para servirle a toda el área de las empresas. O sea que eso es parte del laboratorio y el servicio biomédico ahí es muy importante y te lo vamos a dejar. O sea que eso cubre todo lo que es el centro de entrenamiento y por eso el Comité Olímpico Internacional tiene muchos deseos de venir a colaborar y a utilizarlo, ojalá, como un centro de entrenamiento. El tema de presupuestos, ¿cómo han venido aumentando y después de estos 8 medallas, me imagino, se verá en la práctica? Nosotros este año yo recibí un presupuesto de 230.000 millones, de los cuales casi 70.000 millones eran para el programa Supera. O sea que eran 160, más o menos, 1.000 millones para todo el mundo. Es un presupuesto bastante pequeño para todas las actividades que tiene con deportes, porque no solamente tenemos el alto rendimiento a través de y de Comité Paralímpico, sino una cantidad de actividades que van a alrededor del sistema. Nuevo comienzo, convivencia y paz, bueno, con los que tenemos que apoyar, por eso refaccionar escenarios deportivos, infraestructura. Hicimos un trabajo bastante detallado en la parte financiera nuestra y vimos que para cumplir todas las actividades, para darle un presupuesto para apoyar todos estos programas, necesitábamos 430 millones. La edición nos informó que casi que duplicaron, pero nos informaron que solamente íbamos a recibir 230.000 millones, de los cuales 110 iban a superar. O sea que nos recortaron el presupuesto. Yo, el día de la intervención del presidente, cuando saludó a los deportistas, medallistas, y con el presidente de casualidad entró en el momento que estoy haciendo y le informamos de la situación. Quedaron de que nos iban a ayudar, que iban a, pues el presidente dijo, pues ¿cómo así que la van a restaurantes hay que mejorar? Entonces el ministro de Hacienda aceptó, le dijo que iba a dar una cifra importante. Yo ayer inclusive estoy en el Ministerio de Hacienda, parece que sí nos van a ayudar bastante con el presupuesto de la ayuda. Es una cuestión que hemos estado trabajando y espero que en los próximos 8 o 15 días logremos que tengamos un presupuesto por lo menos de 430.000 millones para poder trabajar en este programa, hacer juegos que se necesitan y lograr apoyar y seguir apoyando este proceso que va hasta el año 2016. Muchas gracias. Ha sido un buen recuento de los últimos 15 años. Y el doctor Medina. Aclaración de las de lo que comenzó mañana María Isabel para darlo como claro. A María Isabel, desde el año 97, el Estado comenzó a apoyarla a través del plan Antius y del Estado se le dio todo el apoyo posible. Bavaria comenzó apoyándola, pero mucha parte de Bavaria iba a través del Comité Olímpico, o sea que, pero lógicamente, pero una vez que con Bavaria y yo públicamente agradecido al doctor Augusto López de ese apoyo que se dio al comité, y eso fue la semilla que comenzó este proceso. O sea que María Isabel tiene sus inquietudes, pero la parte interna fue lo que fue. Y con Mariana, le quiero decir
que desde el año diciembre del 2005, cuando aceptaron el BMX como deporte oficial en los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Colombiano comenzó a establecer un talento, un programa que se llama Talentos, y comenzó a recibir 300.000 pesos a partir de diciembre del 2005. De pronto usted no lo sabía, tiene que hablar con su papá, pero usted a partir de diciembre del 2005 comenzó a recibir, porque quiero aclarar que son recursos del Estado. Y comenzaron los viajes que ustedes comenzaron a tener, fueron apoyados a través del Comité Olímpico Colombiano con recursos del Estado. Y tanto fue así que cuando se aprobó el BMX, tú eras campeona mundial juvenil y queríamos que participaras por Colombia en los Juegos Olímpicos desde el 2008, que sabíamos que podías ser medallista, no digo lo que podías estar ahí cerca del podio. Yo viajé a Europa a hablar con el presidente de la UCI de esa época, que era Bertuzzi. Digo, es imposible, esto es la restricción de la UCI, tiene que tener mínimo 17 años para participar. Y el Comité Olímpico decidió en ese momento, porque veíamos la futura estrella que era Mariana, enviarte al campamento en Beijing. Mariana estuvo en Beijing, no como participante, sino como un campamento donde van los 205 países, cada país voy a mandar 2 futuros talentos a que estuvieran presentes en los Juegos Olímpicos para que vieran el ambiente, para que se familiarizaran con los Juegos Olímpicos. Y eso fue también, inclusive no fue parte del Comité Olímpico, la presentación fue del Comité Olímpico Internacional, o sea que Mariana le dio su apoyo y veíamos que iba a ser una futura estrella. Muchas gracias, maestro. Son 104 atletas. Realmente un número muy impresionante. 8 medallas. Y usted que está al frente del Comité Olímpico, me imagino que ya han hecho las reflexiones, ya han discutido y ya se están preparando y no se están preparando para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cómo va esa preparación? ¿Qué perspectiva ve usted en los distintos deportes? ¿Qué preocupaciones lo asaltan en estos momentos? Todavía vemos que podemos llegar mucho lejos. Muy buenos días. Quiero en primera instancia, en nombre del Comité Olímpico Colombiano, de su Comité Ejecutivo, agradecerle al doctor Alejandro Santos, a la revista Semana, por esta importante iniciativa. Qué bueno que este foro se convierta en una de las instancias de control y seguimiento a lo que empecemos a hacer con miras a participar en el próximo ciclo olímpico tendiente a prepararnos para Río 2016. Yo quisiera muy brevemente hacer algunas precisiones muy importantes para que en el ambiente no quede de pronto la sensación de que estamos frente a un milagro deportivo. Las 8 medallas de Londres no tienen nada parecido a un milagro. Son el resultado lógico de un proceso que, como lo ha dicho el doctor Botero, se inició hace más de 15 años y en el cual ha habido un elemento muy importante, que es el apoyo permanente del Estado. Yo defiendo mucho al Estado como ciudadano y como funcionario público que fui. Yo soy un funcionario público felizmente pensionado, que trabajé 24 años en el sector público y que como funcionario público siempre mantuve esta teoría. Al Estado lo critican porque el Estado no muestra ni cuenta lo que hace. Todo este proceso ha tenido en el Estado el factor principal para llegar a donde estamos hoy. Y no es tan acertada la apreciación de que el deportista en Colombia no tiene recursos, no tiene apoyo. Yo diría todo lo contrario. Simplemente que hemos ido mejorando en el tiempo, que hace un tiempo atrás lo que decía María Isabel ahora es cierto, los deportistas no tenían los apoyos que hoy tenían y de pronto cada vez las cosas van pareciendo mejor. Pero les quiero dar este dato. De los 104
jugaron en Londres, 82 hacen parte del programa de deportista excelencia, como mínimo en la categoría avanzada. O sea, que de esos 82 deportistas recibían entre 3 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes cada uno, dependiendo de su categoría. ¿Quiénes estaban por fuera de ese programa? El equipo de fútbol femenino. Por política del programa no hay deportes de conjunto, pero adicionalmente el 80% de las niñas de este programa están en equipos de fútbol femenino profesional en Estados Unidos, en Brasil, en no sé qué otros países, y ganan dinero. Los 3 atletas de ruta, porque son ciclistas profesionales. Uno de esos ciclistas profesionales gana en la temporada el 30% del total del presupuesto del programa de Deportista Excelencia en Colombia. Gana casi 1.000 millones de pesos por su temporada. Y Mariana Duque, que es una tenista profesional. O sea, ninguno de los deportistas que fue a Londres estaba abandonado a su suerte. Todos estaban apoyados. Para responder la pregunta del doctor Santos, la semana entrante tenemos Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano el primer ejercicio de planeación del tema hacia el Río 2016. ¿Cómo se inicia esa preparación, doctor Alejandro? Haciendo una evaluación del resultado de Londres, porque nosotros no podemos obnubilarnos con las 8 medallas. Con esto quiero decir que el resultado de Londres fue exitoso en su global, porque estamos mostrando 8 medallas, pero en el análisis individual, deporte por deporte, hay cosas para ajustar y hay muchas cosas para mejorar, y ahí justamente de ahí es donde debe partir nuestra preparación para Río 2016, la cual arrancaremos con la participación en los Juegos Bolivarianos que se realizan en Lima, Perú, en el año entrante. Bueno, ¿por qué no nos brevemente, muy brevemente, en qué deportes nos fue mal y por qué? Pero verdad es muy sintético. Bueno, eso es lo que vamos a hacer justamente la próxima semana, y además exactamente el martes. La dirección deportiva debe tener sus opiniones. La dirección deportiva del Comité Olímpico Colombiano, desde luego con el acompañamiento de la dirección, la subdirección de altos logros de Coldeportes, están preparándonos ese informe, doctor Alejandro. Yo particularmente he manifestado algunas preocupaciones en torno a resultados que más que a nivel deportivo se deben a problemas internos administrativos en algunas federaciones que debemos corregir. ¿Qué pasó en el boxeo, por ejemplo? Aquí hay una pregunta de tantas que me llegó y se me perdió sobre el tema de que solo enviamos 3 pugilistas que no pasaron de su primer combate, todos 3. Pero eso, pues para Colombia, sí, es un fracaso. Indudablemente, y sobre todo que el boxeo fue uno de los deportes que inicialmente fue incluido desde el 99, 98, en ese plan que se llamó de deportes estratégicos a los que se les daba una especial ayuda y se les sigue brindando. En el boxeo hay 2 situaciones para mí preocupantes. La primera es que los boxeadores colombianos mantienen un afán de volverse profesionales precozmente, y tenemos deportistas de 19 años ya con la aspiración de llegar al profesionalismo y abortan su ciclo olímpico por cualquier oferta de $2.000 o $3.000 que le hagan para pegar una pelea profesional. Y adicionalmente nos hace falta indudablemente un entrenador de altísimo nivel. Teníamos un entrenador cubano que desafortunadamente no colmó las expectativas, y yo creo que uno de los correctivos inmediatos es conseguir, desde luego con la ayuda de Coldeportes, que es nuestro gran patrocinador, un entrenador internacional de muy buen nivel, y buscar, a semejanza de otros países como lo tiene Puerto Rico, un modelo que nos garantice a nosotros que el deportista boxeador que inicie su ciclo olímpico para prepararse lo tenga que terminar y no pueda abandonarlo, y en caso de abandonarlo tenga que restituirle al Estado, al Comité Olímpico y a los deportes, la inversión que se ha hecho en su preparación. ¿Qué deportes ve usted que tienen posibilidades o que, digamos,
atletas nos dan la posibilidad de ser optimistas para Río 2012. Digamos, si pudiera mencionar 5 deportes o 6 deportes donde realmente tenemos buenos atletas, buena preparación, que podamos llegar a completar. O sea, los tenemos claramente identificados y esos son los que hacen parte, pues, como de ese grupo de deportes estratégicos que llamamos. El ciclismo, el levantamiento de pesas, el atletismo, que es el deporte. Si bien es cierto, el resultado de atletismo de pronto puede tener algunos reparos en cuanto a algunas marcas que se obtuvieron en Londres, es indudable que el deporte de más evolución a ese nivel competitivo en Colombia en los últimos años ha sido el atletismo, y ahí tenemos que concentrar una especial atención hacia el futuro. El judo, la lucha, el boxeo son indudablemente los deportes en donde el país sigue teniendo sus mejores expectativas y sus mayores posibilidades en cuanto a resultados a este nivel. Una pregunta sobre que aquí me queda que tiene que ver con el atletismo. ¿Cómo explicar esta pregunta, digamos, también nos tenemos que mirar un poquito bajo este rollo, que Cuba, que es una referencia en los deportivos, y Jamaica haya logrado mejores puestos en los Olímpicos de Londres en Colombia en los 38, Cuba 16, Jamaica 18, con menos población, menos PIB, menos infraestructura en Colombia. ¿Qué pasó, digamos, sobre todo en el caso de Jamaica, que Cuba sí había una política históricamente deliberada? Este Olímpico de Jamaica es producto de 5 atletas brillantes, o es producto de algún esfuerzo, una política clara. Hoy en día Jamaica es un fenómeno. Pero fenómeno en un solo deporte. Se ve en cualquier otro deporte, ellos invierten en 3 o 4 deportes solamente, pero donde invierten todo el dinero, toda la atención por el biotipo, por una serie de factores que es en el atletismo. Y dice que solamente son en pruebas cortas, ellos por su biotipo no están compitiendo en las pruebas de alto alcance, donde los kenianos, donde los etiopíes, los somalíes son los que mandan la parada. Y los pocos recursos se lo dedican a un solo deporte. La política nuestra en Colombia es apoyar a la gran mayoría de los deportes olímpicos y los deportes que no están en el programa olímpico. Pero ese biotipo y ese interés y esa dedicación que hacen con los americanos, pues, han dado excelentes resultados. Y fuera de eso, con excelentes entrenadores. Entiendo que tienen entrenadores ingleses y entrenadores europeos para sacar adelante a estos muchachos. El tema de Cuba, pues Cuba ha sido una fortaleza toda la vida de deporte de alto rendimiento, pero tiene un bajón muy fuerte en los últimos años. Ya al Estado cubano no le interesa tanto apoyar el deporte, sino tienen otros intereses, el turismo, mejorar la red de carreteras, en fin, tiene otros intereses. Entonces el deporte ha ido perdiendo interés y lógicamente la inversión ha sido menor, y lo hemos visto porque ahora no tiene casi recursos para salir del país y competir internacionalmente, y por eso el nivel ha ido bajando. Una pregunta, digamos, escoger los deportes es una política inteligente en la medida en lo que significa tener un protagonismo a nivel internacional. Ahora, obviamente puede ser cuestionado. Una pregunta que nos hemos hecho durante muchos años es ¿por qué el patinaje no es un deporte olímpico? Sí es. Nosotros somos una potencia mundial de patinaje que puede tener muchísimas categorías, muchísimas medallas. Un deporte que es popular, que es común, que todo el mundo practica. Hay unos deportes digamos que de un elitismo bastante extremo, y nosotros que somos una potencia de patinaje no tenemos la posibilidad de medalla. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho algún lobby? ¿Qué hace falta para que el patinaje sea un deporte? Bueno, es una pregunta interesante y la hacen, yo diría que todos los días en este país. Ustedes saben que el patinaje lleva muchos años en Colombia. Hemos sido casi que pioneros en el mundo, desde que la Federación Internacional data de 1925, pero en Colombia ha tenido mucho apoyo y ha tenido mucho desarrollo a través de los años. Hemos tenido excelentes presidentes de
federaciones de la Federación Nacional y inclusive un presidente a nivel panamericano, pero a nivel mundial el canoyo es un deporte que a nivel mundial tiene poco desarrollo. En África es casi nulo, en la ex Unión Soviética, en países como la Unión Soviética diría que es cero, en Europa no es mucho desarrollo, en América tampoco. Le falta mucho más trabajo a la Federación Internacional de desarrollarlo. Le cuento que en Colombia hay más patinólogos que en toda América y por eso vemos el deporte muy grande, pero en el resto del mundo no es muy grande. Yo siempre les he recomendado a la Federación Internacional que digan, mirar sus reglamentos y mirar esa cantidad de medallas que se juegan en un campeonato mundial de patinaje, donde compiten los mismos, compiten en 500, en 1000, 5000, en 10.000, en la maratón, y los de velocidad compiten en ruta. Entonces tienen que, yo diría, el progreso un poquito más serio en su reglamentación para que el Comité Olímpico Internacional lo mire más seriamente. Pero la noticia buena es que en este momento hay 8 deportes que ha escogido el Comité Olímpico Internacional para el año 2020 meter un deporte nuevo al programa y van a sacar un deporte del programa olímpico. Esta decisión se va a tomar en septiembre del año entrante en Buenos Aires, donde en la asamblea del COI se va a decidir qué deporte sale del programa y qué deporte, y entre esos 8 deportes está el patinaje y está el esquí náutico, que es miedo. ¿Cómo está ahora, digamos, hablando de los metodólogos, que me parece que en gran parte es una manera de cómo empezar a tener un sistema que detecte los nuevos talentos, una interlocución, suba información con todas las federaciones, con los colegios, en fin, con diferentes regiones del país apartadas que tienen potenciales muy grandes. ¿Cómo está haciendo el Comité Olímpico para detectar esos nuevos talentos? Mariana mencionaba que hoy en día tenemos buenos deportistas, pero pues, digamos, los que vienen por detrás no se sabe. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos para empezar a cultivar esos nuevos talentos de la nueva generación? Bueno, yo creo que la generación de relevo está siendo atendida, desde luego. Hay un programa que son los Juegos Intercolegiados, de donde se identifican los talentos deportivos, y ya con deportes y el Comité Olímpico Colombiano tienen una importante base de datos con la información de esos talentos y están siendo atendidos y se les está haciendo seguimiento. Desde luego que tenemos que mejorar. Y un aspecto en el que yo creo que el país ha evolucionado bastante, que nos lo reconocen internacionalmente y que de pronto aquí en Colombia lo pasamos desapercibido, es que uno de los factores de éxito que nos ha permitido obtener estos resultados que estamos logrando es justamente el aporte de las ciencias del deporte a nuestro trabajo deportivo en Colombia. Colombia tiene unos profesionales en las distintas ciencias del deporte preparados y formados académicamente y con una gran experiencia. Y una de esas ciencias es la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, en donde ya nuestras federaciones saben hacer planes de preparación, saben hacer procesos de mediano y largo plazo, y lo más importante, en donde tenemos elementos técnicos comunes que nos permiten hacer diálogos constructivos y propositivos con las federaciones. Yo quiero aprovechar este espacio para hacerle un reconocimiento en lo que tiene que ver con el resultado de Londres, a los metodólogos del Comité Olímpico Colombiano, a los profesionales del Centro de Servicios Biomédicos de Coldeportes y a los profesionales de las ciencias del deporte de las regionales como el Valle, Antioquia, Bogotá, que es un grupo integrado que trabaja muy bien por el deporte como un aporte importante. Ahora usted preguntaba, doctor Santos, sobre la preparación psicológica de nuestros deportistas. Dentro de ese grupo de profesionales está justamente la psicología del deporte, y yo creo que buena parte del trabajo de estos psicólogos es lo que nos ha permitido darle a nuestros deportistas hoy por hoy una mentalidad ganadora. Yo admiraba mucho la disposición mental que tenía Mariana Pajón antes de competir. Yo conversé con Mariana después de su lesión, que nos preocupó mucho a todos,
¿Cómo estás, Mariana? Y yo estoy recuperada. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Estás bien psicológicamente? Eso no te va a afectar para nada. Y yo creo que ya los deportistas colombianos ante el mundo ya no tenemos ese complejo de inferioridad que teníamos en el pasado y ya tenemos gente mentalmente preparada para ganar. Muchas gracias. Sí, para complementar el tema de los talentos. Nosotros, el día de ayer se cerró las inscripciones al programa Supérate, donde hemos sobrepasado todos los récords que nos pusimos, el número de colegios, el número de participantes. En ese programa queremos que tanto con deportes como el Comité Olímpico lo utilicemos para búsqueda de talentos. Vamos a tener una cantidad de niños colombianos participando en distintos eventos y puede ser una base para el tema de talentos. Quería también hacer una anotación al tema, parte del éxito del deporte colombiano. Yo creo que los juegos nacionales a través de los años han servido para que el deporte colombiano se fortalezca. Esta competencia entre regiones, Bogotá, Valle, la costa, Antioquia, ha servido para que los institutos den más recursos para que preparen a los atletas para estos juegos nacionales, pero eso va en beneficio del deporte colombiano. Y eso es esa cosa que esos juegos nacionales no los tienen casi ningún país en Sudamérica. Y lo hemos discutido con presidentes de Comité Olímpico y con ministros de deportes de otros países. Yo creo que esos temas juegos nacionales han servido también para el mejoramiento de nuestro deporte. Tres preguntitas muy breves, Secretaría de Verdad, porque se nos el tiempo. La primera para el doctor Andrés. ¿Se necesita un Ministerio del Deporte o un Coldeportes con buen presupuesto? No, el nombre suena muy interesante. Inclusive cuando yo hablo exteriores me preguntan, ¿usted qué puesto tiene? No, yo soy director del Departamento Administrativo de la Recreación, el Tiempo Libre y el Deporte. ¿Y eso qué es? No, yo soy ministro del Deporte. Pero yo pienso que en la realidad lo que hay un Coldeportes fortalecido con un presupuesto fuerte, tenemos el equipo, tenemos el know-how, o sea que yo creo que como estamos bien como departamento administrativo, que fue un paso muy importante, pasado dependiendo de un ministerio, a ahora tener solamente al presidente como su jefe. ¿Qué le trae al país? Debemos ser la afirmación de que el ministerio ya está hecho. Es decir, si en Río lograron 16 medallas o 20 medallas, un fenómeno, ¿qué le trae a Colombia, digamos, ese orgullo de tener un país con grandes deportistas, más allá de la gloria, de la autoestima, de la satisfacción? ¿Hay algún tipo de beneficios colaterales que nosotros, digamos, no percibamos? Mucho, doctor Alejandro. Lo primero, indudablemente, nuestros deportistas son los mejores embajadores del buen nombre y de la buena imagen del país. Lo segundo, lo que se vivió durante los Juegos Olímpicos en Colombia, como nos lo cuentan, y creo que no nos han dicho mentiras, es que nuestros deportistas unieron a todo el país en torno a un sentimiento nacional, a un sentimiento patrio. Pero yo diría que lo más importante es que esto fortalece al deporte como un elemento fundamental para la formación integral de la juventud colombiana, porque en la medida en que más colombianos, jóvenes y niños se interesen por la práctica deportiva, vamos formando otro tipo de ciudadanos. Lo decía María Isabel ahora, de todo lo que podemos hacer a través del deporte para combatir la guerra y todo lo que podemos hacer a través del deporte para que nuestros jóvenes entiendan que en el deporte tienen muchas oportunidades, no solamente para ser famosos por un tiempo, sino para formarse para la vida. Muchas gracias por empezar. Bueno, con esto damos... Doctor Santos, usted me permite un último minuto. Claro. Yo creo que es muy bueno hacer claridad con respecto a una inquietud que tiene María Isabel sobre las políticas públicas para el deporte en Colombia. Mire, Colombia tiene un plan de desarrollo que se llama Plan Plan Decenal del Deporte. El nombre del plan es Plan para
el desarrollo del deporte, la educación física, el tiempo libre y la recreación para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019. Ese documento está escrito en Planeación Nacional como un documento de política pública para el deporte y tiene unos elementos articuladores del Sistema Nacional del Deporte que yo creo que nos van a garantizar a futuro que los resultados que estamos obteniendo tengan sostenibilidad, porque lo que está pidiéndole el Estado colombiano a los gobiernos territoriales es que todas sus acciones y toda la inversión se enmarque dentro de esas políticas públicas y contribuyan al logro de los objetivos que están planteados allí, en donde el alto rendimiento es uno de los objetivos. Ese plan tiene como objetivo hacer de Colombia una potencia deportiva continental, por ejemplo, y yo creo que ya lo logramos. Muchísimas gracias, bueno, ya creo que hay muchísimos temas que nos quedan por delante. Vamos a tomar un café y seguir con el siguiente panel.